Bueno, vamos a empezar, pero mientras los compañeros se conectan. Y les quería enseñar que en mediación agregué por aquí este link, que es un link a un documento donde voy a ir anotando ejercicios recomendados. Estos ejercicios son bueno, pongo el libro, pero son de los que están en el link que yo les había compartido. Y los dos libros están en español. Entonces son unos ejercicios extra ahí para que los pueden hacer para practicar. También pueden hacer ejercicios de libro de texto, ¿verdad? El tipo de mosca. Eso era uno. Lo otro era, bueno, yo les envié un correo, pero aquí está el calendario con las prácticas con los asistentes. eh, y ahí está el link con el archivo de la práctica de mañana. Ok, entonces vamos a empezar. La semana pasada estábamos viendo eh, vimos como hicimos ejercicio, vimos lo del movimiento circular uniforme. Entonces yo pensaba que eso lo tenemos que terminar la semana pasada y no tenemos esta semana. Entonces, esta semana vamos a empezar por ver el movimiento curvilíneo más a fondo y hacer bastantes ejercicios. Y también ejercicios de lo anterior si es necesario. Esto es del capítulo, la sección del capítulo 9, la sección 9.1 del Tipler Mosca, con unas pequeñas variaciones. Ok, entonces ahora vamos a buscar una forma diferente de derivar lo que es la aceleración y la velocidad tangencial. La otra forma fue una forma más, más gráfica. Entonces, para hacer eso vamos a recordar que si yo tengo un vector en dos dimensiones, vamos a llamarle R. Entonces yo puedo describir este vector en términos de coordenadas cartesianas, perdón, coordenadas polares. Entonces yo mido el radio desde el origen hasta el punto de la flecha y eso me va a dar el R. Y voy a tener un ángulo zeta que lo mido con respecto al eje X. Y ese es mi vector. Entonces este vector, de nuevo, yo lo puedo proyectar. Puedo tener una componente y y una componente X. Eh, en coordenadas polares, como vean que nosotros lo que medimos es el ángulo y el radio, entonces eh, la idea sería utilizar otro sistema de coordenadas diferente. Entonces ese sistema de coordenadas
este otro sistema de coordenadas, yo lo que haría es que pongo un vector R unitario y aquí un vector zeta o tangencial. Y entonces vean que esto me va a la dirección de dos cosas, de la dirección del radio y la dirección en la que está girando, porque el ángulo va para acá. Entonces vean que esta de acá me da, eh, me indica en el sentido en el que se mueve la flecha cuando gira, y este de acá me indica la dirección a la que apunta la flecha. Entonces este sistema de coordenadas que es ortogonal, eh, serían las coordenadas polares. Entonces tenemos esos dos vectores. Entonces, ahora para poder movernos de un sistema a otro, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar una forma o una relación entre las coordenadas zeta y r unitario con las coordenadas x y y. Entonces yo voy a utilizar de base este vector r. Vean que este vector r va a apuntar en esta dirección. Bueno, aquí tengo el zeta, pero voy a hacer vectores unitarios. Este es un vector unitario y este zeta también es un vector unitario. Entonces la magnitud de su magnitud va a ser 1. Entonces, recuerden que para encontrar teníamos que hacer una proyección. Una es hacer una proyección y la otra es hacer un producto punto. Entonces, si yo hago tras esta línea, entonces vean que este ángulo de acá más zeta me da pi medios, entonces este tiene que ser igual a zeta. Eh, entonces este es el complemento de zeta. Y con eso podemos encontrar las componentes del zeta prima. Y con el r prima también hacemos lo mismo. Vean que este ángulo va a ser zeta. Entonces, si no se ve muy bien el dibujo, me dicen, ¿verdad? Entonces vean que este de acá es zeta y aquí como este de acá es zeta, entonces este va a ser el complemento y este de acá dentro va a ser zeta. ¿Se ve bien el dibujo? Tal vez el de abajo se ve un poco menos. Voy a, voy a borrarlo luego, entonces hacerlo tal vez un poco más grande la parte del zeta, porque la idea es que se entienda bien. Entonces digamos que aquí viene, pues este sería zeta y este sería R. Entonces, si yo paso una línea recta por acá, pues este es zeta de acá, y entonces este acá va a ser zeta, ¿verdad? Porque entonces este que tiene doble rayita es igual a este de acá. Ahora yo voy a pasar otra línea acá. Aquí, este ángulo es 90. Este de acá tiene que ser zeta, ya porque son, eh, eh, este ángulo de acá es un ángulo externo y uno externo entre dos líneas paralelas. De alguna forma se relacionan, pero igual es fácil de ver que es el mismo ángulo. Entonces, con eso yo puedo encontrar las componentes. Entonces vean que el R, las componentes en X sería la magnitud que es 1 por coseno de zeta en X más la magnitud que es 1 por seno de zeta en J
Y ahora nos vamos a el cita. Entonces el cita sería, eh, vean que en X va en este sentido, y va en este sentido. Entonces en X sería menos seno de cita, menos seno de cita porque la magnitud es 1, menos seno de cita. Y en J sería coseno de cita. Y ahí encontramos la relación entre los dos. Podemos también cancelar. A partir de aquí podríamos encontrar también eh, el vector IJ en términos de los R y el zeta. Entonces, para hacer eso, yo lo estaría estudiando, por ejemplo, aquí en I tengo un coseno y aquí tengo un seno. Entonces, si yo multiplico, digamos, la de arriba, digamos, esto es 1 y 2. Yo hago 1 por seno de cita, y yo sumo 2 por seno de cita. Entonces eso me quedaría que, entonces me quedaría R, seno de cita, es igual a seno de cita, coseno de cita, más seno de cita al cuadrado en J, y la otra de abajo sería cita, coseno de cita, menos seno de cita, menos seno de cita, coseno de cita, y más coseno al cuadrado de cita J. Y aunque cuando yo sumo las dos me va a quedar que es de seno de cita más cita coseno de cita es igual, estos dos se me van a cancelar y me va a quedar seno al cuadrado de cita más coseno al cuadrado de cita por j, y esto es 1, que es simplemente j. Entonces el j sería r seno de cita más cita coseno de cita. Es otra forma de hacerlo. Ok, pero bueno, lo importante es que, bueno, esto es para que vean cómo lo puede hacer uno si no sabe, se acuerda, cómo lo deriva. Eh, Estos de acá nos dan los vectores unitarios en R y en Z. Es otro sistema, otro marco de coordenadas que podemos utilizar para describir el movimiento del cuerpo. Esto es muy conveniente para el movimiento, eh, para trabajar en el movimiento que es circular, o describir, por ejemplo, eh, puntos en un cilindro, porque si tuviéramos un cilindro, nada más hay que agregarle la coordenada Z, que iría en la dirección de K. Ok, entonces, ahora que ya tenemos los vectores unitarios, recuerden que yo les había dicho que los únicos vectores unitarios que son constantes son el I y el J. Eh, Porque vean que no importa lo que pase en el movimiento, ellos se mantienen ahí. Pero en el caso del vector zeta y el vector R, ustedes ven que en este punto está aquí, pero si yo me muevo, por ejemplo, y ya mi Z está aquí, entonces ven que ya mi cita está en otra dirección. Entonces, como mi cita cambia de dirección conforme al movimiento, entonces no es un vector constante. Y eso es muy importante. Entonces, cuando uno vaya a hacer, por ejemplo, integrales o derivadas, y yo tenga ahí dentro, por ejemplo, un cita, tengo, no sé, un diferencial de una variable, pongámosle u. Entonces yo tengo que asegurarme que este no dependa de esta variable u. Igual a la hora de derivar. Entonces eso es muy importante que se acuerden. eh, Ahora vamos a empezar entonces a derivar este vector, el vector R. Entonces vimos que el R, que era este vector de aquí arriba, ven que
la dirección es la que apunta en el unitario, entonces este vector sería simplemente R unitario. Esta es la dirección. Entonces, si yo lo derivo, debería darme la velocidad del punto de ese punto. Entonces ahora vemos que lo que vamos a tener que hacer es hacer un dRT por R. Hay que derivar primero el R y luego el R unitario también hay que derivarlo porque no es un vector constante. Entonces, esta es la forma general. Si tenemos R constante, entonces para R constante, entonces el RT, voy a ponerle aquí para recordar que es R constante, nos quedaría R de RT. Entonces esto es R, y hay que ver la forma del R, ¿verdad? Que el R unitario depende de coseno de zeta y seno de zeta. Entonces, esta sería la primera derivada, sería menos seno de zeta de t en i más coseno de zeta de t en j, y esto es igual a menos r, voy a poner omega, que omega yo lo voy a definir como d zeta de t, me queda menos seno de zeta i más coseno de zeta j. Si nos devolvemos acá, vemos que este menos seno de zeta i más coseno de zeta j es igual a un omega. Entonces esto es igual a, perdón, al zeta, entonces menos r omega zeta unitario. Y esto es igual al dr de t. Entonces, eso quiere decir que nuestra velocidad, el dr de t, es igual a, este menos no sale, este menos. Es r omega, entonces eso quiere decir que el cambio de nuestro vector va a ir simplemente en esta dirección. Como la velocidad lo único que cambia es en esta dirección, entonces este v sería simplemente el omega. Y esto implicaría que entonces que la magnitud de la velocidad en este punto sería r omega, donde omega es la velocidad angular, que es qué tan rápido cambia el tiempo. Si ahora derivamos el v que teníamos, entonces si esto sube, entonces hacemos de v de t, entonces esto va a ser el r es constante de nuevo, r de omega de t, zeta, más r omega de zeta de t. Entonces, vean que este de acá, lo vamos a llamar alfa, y nos falta encontrar este de por acá. Entonces el zeta era menos seno de zeta y más coseno de zeta j. Recordamos que el y el j son constantes, entonces el de zeta de t es igual a menos coseno de zeta de t
y más menos seno de cita de t en j, y esto nos va a quedar entonces menos omega coseno de cita i más seno de cita j, que es igual a menos omega el unitario. De manera que el dv de t nos va a quedar un r alfa cita menos r omega al cuadrado r. Y si nos vamos de nuevo al dibujo, entonces vemos que el punto, como el r es constante, eso sería una trayectoria circular. Entonces vemos que la dirección zeta es la dirección tangencial y la dirección r es la dirección que hace que el radio aumente o disminuya. Y entonces, para una partícula que se mueve en una trayectoria circular, con radio constante vamos a tener una componente de aceleración que es tangencial, que es esta, y una que es tangencial, que la voy a poner, y una normal. Este alfa es el de omega de t, y se conoce como aceleración angular. Y entonces ya tenemos varios de los puntos importantes. Lo otro que tenemos que recordar es este arco, ¿verdad? Cualquier arco recorrido va a ser igual, la longitud del arco va a ser el radio por el zeta. Si yo lo que estoy midiendo es este es un R y este es un d zeta, entonces el ds sería un r de zeta. Si yo tuviera que los dos cambian, que el r, este no es el caso, pero igual, que los dos cambian, entonces simplemente, bueno, una forma de hacerlo es ver eh, ver la derivada total de esto, entonces sería un ds, sería un zeta de r más un r de zeta. Entonces, este me daría el ds para cambios en r y zeta. Ok, ahora ya que tenemos todas las variables, vean que tenemos una variable zeta que nos mide el ángulo. Entonces, tenemos una variable omega que es igual a de zeta de t. Tenemos alfa que es igual a de omega de t. Entonces, nosotros podemos establecer una analogía con el movimiento rectilíneo. En ese caso tendríamos que la zeta sería el equivalente de x, el omega sería el equivalente de v, y el alfa sería el equivalente de la aceleración. Vea que esto es solo de manera componente, no es necesariamente una relación vectorial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, entonces, ya ahora que yo sé que alfa es de omega de t, entonces yo lo integro. De aquí me sale que entonces de omega es integral de t. Si el alfa es constante, entonces esto lo que me va a dar es que omega menos omega 0 es igual a alfa por t, cuando tengo t 0 en t, 0t. Y de aquí obtengo que entonces el omega es igual a omega 0 más alfa t. Ustedes ven que este sería lo mismo que decir que estuviera sido v de 0
y A. Y en la misma forma. Si ahora integramos de nuevo, entonces ahora tenemos que entonces el zeta es no, el omega es de zeta de t. Entonces aquí tenemos que entonces el de zeta es la integral de omega de t en t igual 0 en t. Pongamos una t' aquí para que tengan. Entonces esto nos da que tengo zeta menos zeta 0 es igual a el omega eh, estaba, que es este de acá, que sería la integral de omega 0 más alfa t de t es igual a omega 0 t más alfa t a la 2 entre 2. Y aquí sale entonces que zeta es igual a zeta 0 más omega 0 t más alfa t a la 2 entre 2. Y de nuevo vemos la analogía. Lo que hay que recordar siempre es que esto es solo para alfa constante. Porque nosotros en esta integral estamos utilizando esto. Y bueno, y esta también solo para alfa constante. Entonces el procedimiento es el mismo. Vean que también podemos encontrar una relación, por ejemplo, solo para las velocidades. ¿Se acuerdan que había una que se v al cuadrado es igual a v? 0 al cuadrado más 2a delta x, por ejemplo. Entonces este delta x sería un delta omega. Simplemente cambiamos, buscaría omega al cuadrado es igual a omega 0 al cuadrado más 2 alfa delta zeta. Y esto lo que nos diría sería lo siguiente, esa ecuación lo que nos diría sería, digamos, yo tengo una trayectoria circular, entre dos puntos, tengo A y tengo B, este es este ángulo sería zeta 0 y este ángulo de acá sería zeta final. Entonces yo tendría aquí una omega inicial y aquí tendría una omega final, o omega simplemente. Entonces, esa relación nos dice que este valor al cuadrado eh, menos este al cuadrado es igual a 2 alfa delta zeta, en cambio este ángulo. Entonces uno puede encontrar, utilizar por ejemplo, para ver qué ángulo eh, se recorre que hasta el punto en detenerse. Por ejemplo, uno puede hacerlo y ese caso sería, asumiendo que se detiene, entonces esto sería medio igual a 0. O viceversa, si se empieza con velocidad 0, entonces uno encontraría cuánto recorre a partiendo de aceleración 0 hasta alcanzar cierta velocidad angular. Ahora, lo del libro, que es la sección del capítulo 9.1, que quería que hay que leer, esta sección lo enfoca el análisis de esto a lo de los cuerpos. Entonces, ahora, esto que vimos lo vamos a ver qué sucede si tenemos un cuerpo. Profe, una pregunta. Sí, ¿Esto aparece en el examen? sí, esto es del examen. Vea que, por aquí se lo voy a poner, por si no lo habían visto en falta del estudiante. Es que lo que pasa es que tal vez no queda tan evidente con el nombre del tema. Vean que es dice movimiento curvilíneo.
El movimiento curvilíneo es, por fuerza es en 2 dimensiones. Entonces queda está en esa parte. Más yo no sé ni siquiera por qué viene en 3 dimensiones y básicamente no hay en 3 dimensiones, pero y si ustedes van aquí abajo, donde están los temas que aparecen, ya que aparece para el primer examen capítulo 2, 3, 6.2, 9.1. 9.1 es el que habla acerca de esto, pero lo introduce utilizando solo cuerpos, no lo introduce hablando de una sola partícula. Es básicamente lo mismo, pero no me parece que sería mucho más fácil perderse. Entonces, esto que les comenté hasta, bueno, esto de acá y esto de acá no lo van a encontrar en el libro, por lo menos en las secciones que vienen por ahí. Entonces, pero igual, una vez que digamos, si ustedes saben que es aceleración constante, entonces es lo mismo que tratar con, con cinemática en una dimensión, ¿verdad? En el sistema X. Lo importante es lo que les decía, ¿verdad? Saber que estos no son constantes, estos vectores no son constantes, porque en el futuro los van a seguir saliendo y los van a seguir utilizando. Entonces, por ejemplo, era lo que les decía, vamos a ver entonces lo que es la velocidad angular. Bueno, sí les dije que el omega le llamamos velocidad angular. Velocidad angular y aceleración angular. Ah, bueno, algo muy importante que me faltó es las unidades. Entonces me voy a devolver. Vean que, veamos los vectores unitarios donde los escribí. Voy a copiar mejor y me... No, déjame ver. Si vemos entonces el R tiene unidades de metros, ¿verdad? El dv de t, como es un vector posición, entonces aquí tiene que tener unidades. Dv de t va a tener unidades del R, que son metros en segundo. Entonces, si comparamos, vemos que del lado izquierdo tenemos metros por segundo, del lado derecho tenemos metros, nos quedan en las unidades de omega. El vector unitario cita no tiene unidades, porque son solo senos y cosenos, y esos no tienen unidades. Entonces, de aquí podemos ver que el omega tiene que tener unidades de segundos a la menos 1. Pero en realidad lo que se trabaja son radianes a la menos 1, ¿verdad? Esto de radianes se refiere a los ángulos que utilizamos. Entonces, esto también es bien importante. Cuando trabajamos las fórmulas están para que ustedes las trabajen en, bueno, hay que tener cuidado generalmente en radianes. Eso quiere decir que tenemos que usar, por ejemplo, en lugar de 180 grados, usamos pi. Si ustedes están trabajando con ángulos, ¿verdad? Entonces también tienen que cambiarlo, tienen que ponerlo, lo podrían poner en grados por segundo, pero tienen que estar conscientes de eso. Ah, bueno, entonces después como el alfa era simplemente de omega de t, vea que el omega no es un vector, es simplemente la magnitud de la velocidad angular, entonces eso implica que alfa va a tener unidades, básicamente las unidades de omega entre segundo, entonces tendría unidades de radianes entre segundo al cuadrado.
Esto es bien importante porque entonces vean que cuando ustedes tienen distancia, siempre tienen que, por cada omega tiene que ir un medio para que se mantengan las unidades. Perdón, para velocidades, por cada omega tiene que ir un medio. Entonces, por ejemplo, si ustedes no se acuerdan de cuál es la relación, ustedes se acuerdan, bueno, sabemos que V es proporcional a R y omega. Y uno no se acuerda si será, es que yo no me acuerdo, por ejemplo, si será así o si será así. Entonces, si ustedes se encuentran en ese caso, entonces ahí usan unidades. Entonces dicen, bueno, la velocidad en metros por segundo, eh, el radio tiene metros, y este tiene segundos a la menos 1, entonces esto me queda bien, pero vean que el otro me quedaría metros, y me queda 1 entre segundo, me quedaría metros segundo al cuadrado. Entonces ya sabemos que esta no es. Ok, ahora sí, entonces, ahora que vimos las unidades, el libro en la sección 9.1 que habla de cuerpos, entonces él empieza a hablar, de, por ejemplo, de si yo tengo un disco que rota con respecto a un eje, rota con respecto a este eje, entonces lo que hacemos es como un cuerpo tiene, está compuesto por puntos fijos en el mismo, digamos, cuando yo hablo de un cuerpo rígido, perdón, pero cuerpo rígido, eso significa que si yo tengo aquí este punto P1 y P2, cuando giro, o se mueve, cuando gira o se mueve, las distancias entre partículas se mantienen. Esa es la definición. Entonces, ahora lo que uno quiere ver es estos puntos para respirar. Esto es constante. Entonces ahora, si yo empiezo a ver este cuerpo que está girando, entonces yo agarro un punto aquí, punto P, voy a ver este otro punto S. Entonces, la distancia desde R' al eje siempre va a ser la misma. Esa distancia no va a cambiar. Ahora, si como la distancia es relativa a la misma, entonces si yo giro este ángulo zeta, entonces este también tiene que girar este ángulo zeta. Entonces eso quiere decir que la diferencia entre dos puntos en el cuerpo que gira eh, eh, va a depender solo del ángulo. Entonces ahora voy a hacerlo aquí. Entonces yo tengo este punto, por ejemplo, este es P, entonces giro un ángulo y me va a tender un ángulo que es zeta, y el otro punto, digamos que está, bueno, lo hice antes, pero vamos a ver, y este es S, entonces cuando gira también tiene que girar un ángulo zeta. Y bueno, ya se me hace una buena, pongámosle allí, porque se me va a confundir con. Ahora entonces, la longitud de este arco, pues digamos SP y este es SD, entonces el SD va a ser el RD por el ángulo, y para el P, entonces va a ser RP por el ángulo. Y vean que el ángulo es exactamente el mismo. Entonces, para cualquier punto, es el DSI, o el LSI, más bien, el SI, que es la longitud del arco que va, o el arco que recorre, o la distancia que recorre, el punto, va a ser el RI por un d zeta.
que es la misma para todos los puntos en el cuerpo. Citar aquí. Ahora, como les mencionaba, si yo considero los dos puntos el cambio, yo lo puedo escribir DSI, RI de cita, que este sería el diferencial de arco que recorre. Perdón, sería el de cita más bien, ese sería el DS. Si consideramos una vuelta entera, entonces ese de cita, de esta forma sería 2pi, que es la longitud de arco, por el radio, y vemos entre el radio, entonces esto nos da que es 2pi radianes, y 2pi radianes es una revolución. Entonces también otra forma de hablar, de poner la frecuencia es en revoluciones por segundo, o por unidad de tiempo. Cuando escribimos una revolución, entonces lo que tenemos que tener en mente es que esto se refiere a 2pi radianes. Cos 360 grados. Ok, entonces, vamos de nuevo. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo este cuerpo que rota, de ahora que vimos, tengo un punto 1 y aquí tengo un punto, bueno, un punto 1 aquí y un punto 2 aquí. Cada punto describe una trayectoria circular, entonces aquí va a tener un V tangencial V1, que es la velocidad tangencial, aquí es un V2. Entonces la pregunta es, si sabemos que los d cita son iguales, entonces eso implica que el omega 1 y el omega 2 son iguales, es decir, no importa el punto donde esté, no importa el punto donde esté yo en mi cuerpo, las velocidades angulares son las mismas. Escribimos la velocidad, entonces la velocidad 1 es R1, omega 1, es la velocidad tangencial, y la velocidad 2 es igual a R2, omega 2. Entonces vemos que a menos que los radios sean iguales, las velocidades tangenciales son distintas. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, vean que los puntos más alejados, entonces, por ejemplo, si R2 es mayor que R1, entonces eso implica que V es mayor que V1. Entonces los puntos que están más alejados se mueven más rápido, tienen velocidad tangencial más rápido. ¿Por qué? Porque vean que básicamente cuando el cuerpo gira una vuelta entera, el trayecto, el círculo que recorre R2, por ejemplo, que va a ser más grande que R1, bueno, este dibujo no sé muy bien, pero la otra circunferencia es más estable. Las circunferencias externas son más grandes. Entonces, por ejemplo, por eso ustedes ven que en las carreras, cuando acomodan a los corredores, como tienen una curva, la pista no los acomodan todos en una línea, sino que acomodan uno aquí y otro aquí. Bueno, no sé si van adelante o atrás, pero los acomodan de manera que cuando lleguen a la meta, que es otra parte así recta, hayan compensado por la diferencia de distancia que tienen que recorrer en la curva. Si fuera recto, entonces simplemente lo hacen así, pero como es curva, tienen que hacerlo así para asegurarse que todos tengan
recorran la misma distancia. Ok, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, ¿les parece si vamos a hacer unos pequeños recesos, 10 minutos? Regresamos a las 9:57 y el resto de la clase, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Está bien, profe. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. ¿Ya regresaron? Sí, profe. Ok, entonces ya vimos lo que ocupamos para empezar a resolver problemas. Empecemos viendo el péndulo que fue el que vimos anteriormente. Entonces, en el caso del péndulo, pues, tenemos una masa que tiene un radio R con una trayectoria semicircular y este es un ángulo cita. Entonces esto sería como que le diéramos vuelta, esto se ve como si estuviera Y y estuviera la X, ¿verdad? Si le dan vuelta se ve de esa forma. Entonces en este caso, este segmento sería un S y entonces la velocidad de este punto V debería ser entonces G de omega es de zeta de t. Déjame ver si creo que me hizo falta algo. Ok. Sí, me hizo falta algo. Ah, me falta algo aquí en mis notas, un dato. Entonces vamos a por aquí. Entonces vimos que tenemos una componente normal y una componente tangencial. Entonces vean que la distancia que uno recorre acá, la distancia recorrida, como se dice, si la velocidad tangencial es v, entonces eso quiere decir que ese v es el de s de t, y la aceleración tangencial es que tan rápido cambia esta velocidad, entonces la aceleración tangencial se puede escribir como dv de t. Entonces, si si v es eh, si v es r omega,
Entonces dv sería igual a dv de t, sería f de omega de t. Y entonces eso quiere decir que la aceleración tangencial es f alfa. Era lo mismo. La otra que nos hizo falta fue la aceleración, hacer explícita la aceleración, nuestra aceleración tangencial, la aceleración normal. Que la aceleración normal, ¿dónde está la ecuación que vimos? Era la otra. La aceleración normal, entonces, era esta acá, entonces tenía magnitud r omega al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, esta aceleración tangencial es esta de acá, que es la que nos dice qué tan rápido cambia esta velocidad. Y esta de acá, que es una aceleración que va para acá. Entonces vean que el péndulo inicialmente se mueve con una velocidad, digamos, 0 aquí en este punto, porque se tiene que devolver. Entonces en ese punto tendríamos que la aceleración normal sería 0, porque si el v es 0, el omega 0. Y sí tenemos que tener una aceleración tangencial que es no 0, para que se empiece a mover hacia acá abajo. Entonces el único problema aquí, por ejemplo, en este caso, en el caso del oscilador armónico, es que la aceleración tangencial no es constante. Entonces por eso solo vamos a discutir los distintos parámetros y no vamos a ver de momento la solución completa, porque se va a demorar mucho porque no es esta aceleración constante. Entonces vean que la aceleración tangencial me daría qué tan rápido cambia la velocidad moviéndose en este arco. Vean que entonces aquí la velocidad tangencial sería 0, aquí sería la máxima, entonces la velocidad angular es máxima aquí. Y como está cambiando, entonces la aceleración angular es positiva para acá. Y bueno, estas coinciden con las ecuaciones que encontramos para el caso anterior. Profe, se tiene una pregunta en el chat. Ah, sí. Ya vi. La aceleración normal es la centrípeta, sí, exactamente. Exactamente. Entonces, hay varias formas, ¿verdad? Voy a escribirlas de varias formas para... Entonces, tengo la aceleración centrípeta. Cuando es centrípeta se refiere que va hacia adentro. Vea que también se le llama la aceleración normal, y sería la componente perpendicular al movimiento, ¿verdad? Entonces esas son las tres formas en las que se puede escribir. La otra componente sería la componente paralela o la componente tangencial. Entonces esta de acá, la aceleración centrípeta, y esta de acá, la tangencial. Entonces vean que lo que hay que tener cuidado es que cuando uno hace esa división, la ventaja es que la aceleración tangencial se convierte en un dv de t, cuando es la velocidad en el punto, la magnitud. Si yo usara este v así como vector, entonces el problema es más complicado porque tiene dos direcciones. El asunto es que al final, si yo conozco la velocidad de este tangencial, entonces a partir de esta velocidad tangencial, van que yo conozco el omega. Y si conozco también esa aceleración tangencial, entonces voy a conocer también el alfa.
Entonces, si yo conozco la velocidad de este punto, a partir de ese punto yo puedo básicamente obtener todos los parámetros que necesito para resolver, porque es el movimiento se da a un radio constante. Profe, Sí, una pregunta, es por eso que usted, digamos, no pone que aceleración tangencial ni la aceleración normal son iguales a dv de t. O sea, como tienen, por así decirlo, ambas direcciones, es por eso que usted no lo trata como una igualdad. mm, esta, dice usted, al dv vector. Sí, Sí, exacto, no son exactamente. Ya que cuando trabajamos la velocidad tangencial nunca es vector. Ese es uno de las cosas que uno tiene que asegurarse de no confundir. Que este dv es la velocidad en este punto, ¿verdad? Y este dv es la velocidad con respecto al marco fijo, ¿verdad? Digamos, esa sería la velocidad completa con aceleración. Vea que entonces, si yo tengo que este v es constante, entonces la aceleración tangencial es cero. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo lo que tengo es un movimiento circular a un omega constante y v constante. Pero si vemos la dirección de la velocidad como vector, entonces ahí vemos que la dirección está cambiando. Entonces la magnitud es constante, pero la velocidad está cambiando. Entonces, si la velocidad está cambiando, hay una aceleración total, que sería esta aceleración, que es distinta a la aceleración tangencial. Entonces, esa es la diferencia que hay que hacer entre los conceptos. Y bueno, lo que les decía yo, que es la razón por la cual se hace esa división es porque es bastante útil. Si usted usa esta magnitud, solo la magnitud, usted puede encontrar las otras variables. Y esto estamos hablando para el constante. Eso era más que todo para este, ver las componentes. Voy a ver si tengo no lo voy a copiar. Inicial. Pues, entonces, este ejercicio lo que dice es que un punto se mueve a lo largo de un círculo de radio de r igual a 2 centímetros. La relación entre la distancia y el tiempo está dada por la ecuación x es igual a 0,3, donde c es igual a 0,1 centímetros por segundo al cubo. Encuentre la aceleración tangencial y normal del punto cuando v es igual a 0,3 metros por segundo, que es decir, 30 centímetros por segundo. Vean que me dan v, no me dan este v. Entonces, eso es básicamente la magnitud de la velocidad. Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente esto es r, y vean que me dice que la distancia y el tiempo. Entonces, la distancia que recorre el objeto es este. El S es R por cita. Bueno, entonces el ds es R de cita, el ds de t sería entonces el v, que es igual a R omega, porque el radio es constante. Entonces ese S, que es la distancia, es el que nos dicen que aquí, pues, aquí le llaman X en el nombre del problema. Entonces eso quiere decir que entonces el v, eh, que sería el de x de t, o el de s de t, sería igual a 3c al cuadrado. Esto es igual a el omega, entonces de aquí tenemos el omega es igual a 3c al cuadrado entre r
Y bueno, nos piden la aceleración tangencial y normal en un punto, cuando v es igual a, cuando v es igual a este valor. Entonces tengo el v. Bueno, el t lo puedo encontrar básicamente de el de este es v es igual a 3z al cuadrado, entonces el momento en el que v es igual a 3 segundos, voy a despejar el v, esto me daría, perdón, el t, esto me daría v entre v entre 3 por c, y la raíz es igual al t. Entonces esto es igual a 0.3 es 30 centímetros por segundo. Lo divido entre 3 por 0.1. 3 por 0.1 centímetros por segundo. Por segundo al cubo. Entonces ven que se me van centímetros con centímetros. 3 entre 30 me da 10. Dividido entre 0.1 me va a dar 100. Me va a dar 100. Aquí se va el segundo y aquí me va a quedar segundos al cuadrado arriba. Entonces esto me va a dar 10 segundos. Y ya tengo el tiempo. Entonces, volvemos a ver cuál era la fórmula de la aceleración tangencial, es R alfa, y la normal es R omega al cuadrado. Entonces la normal va a ser, la normal, la aceleración normal es R omega al cuadrado. Entonces en ese momento, en el momento en que v es igual a 0.3, bueno, ahí simplemente sustituimos, nos quedaría el R, que es 2 centímetros por omega, que es V. Adelante, Mauricio. Buenos días, profe. Una consulta. ¿Por qué quedaron los segundos cuadrados arriba si arriba solo estaba segundos y abajo había segundos cúbicos? Porque voy a cancelar un segundo con el segundo de abajo. Esto está así, hasta un entre segundo y un entre segundo a la 3. Entonces va este por este por este, entonces me queda segundo a la 3, segundo abajo, y se me cancela este 3 con este y me queda segundo al cuadrado. Ok, ya vi, es que estaba dividiendo. Es Sí. una fracción dentro de una fracción. Ya vi. Ah. Gracias, profe. Y bueno, tiene que dar eso porque si no, no nos da las unidades. Entonces el R es 2 centímetros, el omega es V entre R, entonces esto sería 0.30 centímetros por segundo, dividido entre 2 centímetros al cuadrado. Verán que de nuevo, centímetros aquí se van a cancelar estos con estos. Y me quedan centímetros arriba, y esto me va a dar 30 entre 2 me da 15, entonces me da 2 por 15 a la 2 centímetros, y abajo, vea que esto es una fracción, centímetros entre segundos, me va a caer segundos al cuadrado abajo. Entonces me da que la aceleración normal tiene unidades de distancia, centímetros entre segundo al cuadrado, que vean que es lo que uno espera, porque si usted deriva el x de t
que es el V, es metros por segundo. Si lo vuelvo a derivar, entonces me tiene que dar metros por segundo al cuadrado. Entonces está bien. Ahora falta Pero una la... ¿Sí? pregunta. ¿De dónde salió ese 2 centímetros? Ve aquí está iniciado. Radio es igual a 2 centímetros. Es este de acá. Ok, pruebe. Y ahora la aceleración, esta es la normal, la tangencial, que es R alfa. Entonces el alfa es T omega de T. Yo me voy a ir y voy a buscar la relación de aquí que encontramos el omega. Entonces simplemente lo voy a derivar. Alfa es igual a alfa es igual a d omega de T, que sería igual a, baja el 2, entonces me queda 6 CT entre R. Ok, entonces ahora si lo sustituimos me da AT es igual a R por 6 CT entre R. Se me van y me queda igual a C por T. Esta es la aceleración tangencial. Ahora, si ustedes recuerdan, la aceleración tangencial era TV de T. Entonces, con esta fórmula tiene que darnos ese mismo valor, si no algo estamos haciendo mal. Y vamos a ver. Entonces, el X era CT a la 3, o el S sería CT a la 3. Entonces yo derivo, me da que el V es 3 CT a la 2. Y si lo vuelvo a derivar, de V de T, me da 6 CT. Y entonces está correcto, como debería ser. Entonces, ya estarían las dos. Aquí sería entonces la aceleración tangencial. Sería igual a 6 por 0,1 centímetros entre segundo a la 3 por tiempo, que eran 10 segundos. Y vemos de nuevo que nos va a quedar, bueno, esto va a ser fácil, va a quedar 6 entre centímetros entre segundos a la 2. Ok, ¿alguna pregunta? Algo que les iba a decir antes de que se me olvidara. Antes de que se me olvide. Vean, y me voy a volver de nuevo para Dios. Vean lo que hicimos aquí. Esto que hicimos aquí para encontrar la relación entre los vectores unitarios R y Z es simplemente cuestiones de vectores. Entonces, hacerlo y saber derivarlos es buena práctica para para lo de vectores, y es necesario para hacer los cálculos bien de estos movimientos circulares. Entonces, como ejercicio recomendado, es que hagan esto, que lo deriven ustedes de nuevo, y que lo puedan hacer sin ningún problema. Hagan la derivación, revisen a ver si les da el resultado correcto, o sea, sin ver, y traten después de hacerlo de nuevo. Si ustedes entienden bien el procedimiento, entonces ya también eso les va a ayudar a manejar mejor cómo transformar un modelo de cambio de un sistema de coordenadas a otro. Si ya manejan eso bien, entonces no les debería costar, pero es una parte que es importante. Si lo intentan hacer y todavía tienen problemas y se dan cuenta que hay algo que no entendieron o algo que no quedó claro, entonces me dicen y lo podemos ver en consulta, o yo lo puedo repasar rápidamente. Pero es importante, más que todo para este primer examen, manejar eso bien, porque es algo que perfectamente les puede servir como ejercicio perdón, de vectores. Sí, ¿Puedes regresar al ejercicio que estaba haciendo? sí, ahí voy. Ok, aquí estamos ya.
Esa V que dijeron que fue lo que usted le hizo. Esta V de acá, Ujú. esta V, vea que aquí nos dan nos dicen que X, Z a la 3 es la distancia recorrida. Y generalmente le llaman S, ¿verdad? Entonces, esa es Z a la 3. Como la velocidad tangencial es la velocidad que recorre, entonces SV es esa derivada, es 3Z la derivada de S de S, es 3Z al cuadrado. Una forma de verlo es, imagínese que usted está dando vueltas en círculo en un carro. Este V y el V que le marca ¿cómo es? El odómetro del carro, ese V que le marca es la velocidad con la que él recorre el camino. Entonces, esa V es la velocidad tangente, la magnitud de la velocidad sería este. Y este S sería la distancia recorrida. Entonces, digamos que si el círculo tiene 2 kilómetros, entonces ese S sería esos 2 kilómetros. El V le dice a usted qué tan rápido usted se mueve por esos 3 kilómetros. Y la aceleración tangencial, entonces esa sería la aceleración que usted le da al carro, que sería, le da una aceleración para el movimiento sobre el recorrido del círculo. Entonces, ¿cómo fue que se llegó a esos 30? ¿Cuál es 30? No, es 13, o parece un 0. No, no, o sea, arriba, cuando usted pone... No, es que ese no lo dan también, vean, nos dicen que queremos eso cuando U es igual a 3.3 metros por segundo, que es igual a 30 centímetros por segundo. Ahí, que es que lo que no comprendí bien es que usted dijo que nos dan V y abajo puso un vector. Donde puse vector. Y que usted ahí a la par del círculo, en la esquina superior izquierda. Creo que estaba haciendo la observación no recuerdo si fue que estaba haciendo la observación de que esta velocidad no necesariamente es igual a la magnitud de esta. Esta sería la velocidad con la velocidad total, ¿verdad? Que me da la dirección, me da la dirección, digamos. Este sería el V con la dirección de V, ponerlo así, por ejemplo. Cuando yo lo hago vector, entonces considero la dirección. Y vea que como la dirección en todo punto es tangencial, entonces si usted ve la dirección de esa velocidad que es tangencial, tendría dirección zeta. Y vemos que ese zeta depende eh, no es constante. Entonces por eso uno trabaja los en componentes, la componente tangencial y la componente normal. Entonces era simplemente para eso, para hacer esa distinción. Uno es el V vector y otro es el V, y simplemente la magnitud. Entonces, en ese sentido, cuando están resolviendo estos problemas en el examen, y en particular, ¿verdad? Para movimientos circulares, entonces tengan mucho cuidado de si es solo la magnitud, no le agreguen la línea vector. Si es vector, en otro caso, agreguen la flechita. Siempre agreguen la flechita cuando corresponda para asegurarse que no hay ninguna confusión. Ok, profe, gracias. Bueno, y lo otro es ser consistente. Si ustedes me escriben, por ejemplo, V así es igual a 3 metros por segundo, entonces eso en realidad está mal, ¿verdad? Porque me están diciendo que es un vector, pero no me ponen la dirección. Entonces, si quieren hacerlo así, yo lo que hago es que hago V magnitud 3 metros por segundo. Y la otra forma, que ya eso es, pues, es más maña, ¿verdad? Entonces, si yo no sé la dirección, entonces usted les puede poner así 3 metros por segundo y le pongo un V unitario y este V unitario es V entre V, por ejemplo. Entonces, si usted lo quiere escribir así, digamos, si usted lo quiere escribir como vector y no sabe exactamente la dirección, entonces lo puede escribir de esa forma. Ok, a ver, este otro problema.
Devuelvo un toquecito nada más como para ver un apunte y ya, ya lo dejo que siga. No, no hay problema. Vamos a ver dónde quiere que me vuelva. Ahí o más atrás. Ahí, ahí. Profe, porque es que queda segundos al cuadrado. ¿En dónde? En la aceleración tangencial. En la aceleración tangencial, sí. Porque bueno, pues, esas son las unidades que tienen que quedar. Vea que tenemos el C. Vamos a ver las unidades de C aquí dice. Las unidades de C es centímetros entre segundo al cubo. Entonces, vea, ese es 0.1 centímetros por segundo al cubo. Y luego ve que es 6C por T, el que tiene segundos. Entonces, ese segundo de arriba me va a cancelar con un exponente de una potencia del S al 3 y me queda 0. Ah, ok, 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 ya lo vi, ya lo vi. Y tiene que ser, vea que usamos la fórmula que llevamos anteriormente y lo verificamos con el valor que nos dan para la distancia y los dos nos coincidieron, que es lo que tiene que ser. Si no me dieran las unidades del C, entonces ustedes dicen, bueno, no me dan las unidades, el C tiene que tener estas unidades, si no las puede encontrar. Y me dice ya cuando estamos para seguir. No, sí, adelante, profe. Solo harás. Muchas gracias. Ok, vamos a ver qué podemos. Página, quiero escribo. En este dibujo tiene un poco de todo. Este problema es, yo pienso que es relativamente sencillo, pero hay que saber este problema. Entonces, un cono circular cuyo ángulo de semiabertura es alfa es igual a 30 y el radio de la base es 5 centímetros. Rueda uniformemente sin resbalamiento por un plano horizontal como se muestra en la figura 1.8, que es ese dibujo. El vértice del cono se fija articularmente en el punto O, que se encuentra a un mismo nivel con el punto C dentro de la base del cono. La velocidad V del punto C es igual a 10 centímetros por segundo. Determinar el módulo del vector de la velocidad angular y el ángulo del vector. Pero aquí solo vamos a determinar el módulo de la velocidad angular y el módulo de la aceleración angular. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hacer un dibujito. Y este es el cono. Para hacer una proyección como un triángulo. Entonces, el ángulo de abertura del alfa sería este ángulo. Entonces, este de acá sería alfa medios. Vean que esto de acá, no me quedo como muy simétrico, pero esto sería R, que es básicamente la altura del punto O. Y lo único que nos faltaría conocer sería este que le voy a llamar H, que es la altura del cono. Pero como tenemos el ángulo, entonces yo puedo usar la tangente. Entonces yo digo que la tangente de alfa medios, pongámosle cita, aquí cita es igual a alfa medios. La tangente de cita, que es igual al opuesto, es R entre H. Entonces yo puedo encontrar el H como R entre tangente de cita. Entonces sería la distancia desde este punto O hasta esta circunferencia que recorre. Entonces pongámosle
este R y bueno, el otro, aquí otro R sería el del cono. Ahora, y que lo que significa que rueda sin deslizamiento significa que cuando el cono va rodando, entonces vea que cuando el cono va rodando, entonces estos puntos van tocando sin resbalarse. Entonces eso quiere decir que si yo agarro este punto recorre, eh, si este punto recorre una distancia dada, este punto se mueve una distancia dada, entonces lo mismo se recorre acá. Por dicho de otra manera, después de un tiempo t, yo recorro la misma distancia aquí que aquí. Entonces eso quiere decir que, digamos, este S y este SC tienen que ser iguales. Eso es lo que significa que rueda sin deslizamiento. Entonces, eso quiere decir que la velocidad V es la velocidad del centro, entonces es la velocidad con que se recorre el círculo de radio R. Entonces, V va a ser R omega, donde omega es la velocidad de este círculo. Y la velocidad angular en el cono va a ser esta velocidad diferente, va a ser el R del cono, no, perdón, esta va a ser igual, porque los S son los mismos, porque tengo ds, el S es igual al SC, implica que ds de t es igual al dsc de t, y el V entonces es igual al vc. Entonces el vc va a ser igual a vc omega c. De aquí entonces yo los puedo comparar. Aquí lo único que me dan es el ángulo, entonces el omega. Entonces me dice que R omega es igual a RC omega C. Y esto implica entonces que el omega del cono va a ser a R entre RC por el omega, por la velocidad angular de este cono. Y el omega es este de acá, es viene a un término del V, R entre RC por, este sería V entre R, entonces esto es V entre RC, que llegan exactamente a lo mismo. Pero básicamente el V entre el radio del cono. Y la aceleración angular del cono. Entonces ahora la aceleración angular es t omega de t. Entonces sería d omega t de t. Yo lo puedo agarrar de esta de acá. Vean que yo agarro esta ecuación y la derivo. Entonces me va a dar dv de t. El RC es constante, RC de omega c de t. Y entonces esto es que el AT es igual a R alfa. Entonces, para encontrar el módulo de la aceleración angular del cono, entonces sería simplemente el R, la aceleración angular, sería la aceleración tangencial, y entre R es igual a delta C. Y obviamente tendríamos que conocer aquí no nos dicen, no nos dan, digamos, el valor exacto bueno, nos dan la velocidad, nada más, el valor de la velocidad. Entonces el V es igual a 10. Y el módulo del vector de la aceleración angular del cono. Entonces, y aquí no nos dicen cómo varía
no nos dicen cómo varía la velocidad tangencial. Entonces, básicamente, sin eso no podemos saber cuál es la aceleración angular, pero se determinaría de esta forma. Ya que si no sabemos cómo varía el v, si no sabemos v de t, entonces no sabemos el valor de la t. Sí, no, en ninguna parte lo menciona. Entonces, por ejemplo, si esa v es constante, entonces básicamente la aceleración angular debería ser cero. ¿Y alguna pregunta? Ok, vamos a ver este otro, la metí. Entonces esta dice, al desconectar de la fuente de alimentación a un motor que en régimen normal gira a omega 0 radianes por segundo, su rotor desacelera por la acción del rozamiento del aire y del rozamiento constante con los cojinetes según la ecuación esta, donde B y C son constantes y omega la velocidad angular del rotor. Calcular el tiempo que tarda en detenerse. Ok, este sí tiene aceleración, pero no debería ser ningún problema. De hecho, si ustedes lo ven, este problema se parece a uno que resolvimos donde nos daban la aceleración en términos de la velocidad. No sé si recuerdan que vimos uno que nos daba que era o la aceleración era como 6 raíz de v, algo así. Hicimos uno parecido. Y aquí entonces nos dan el alfa en términos del omega. Entonces el punto de partida sería la definición. Yo tengo el d omega de t es igual a alfa. Entonces yo puedo escribir el d omega como alfa t de t. Y ahora aquí me dan el alfa. Entonces el alfa yo lo voy a sustituir. Entonces d omega es igual a menos b más c omega al cuadrado por dt. Y vean que esto es una función de omega, entonces yo lo que hago es que la despejo, la paso para el otro lado, para integrar las omegas por un lado y la de t por el otro lado. Entonces me queda de omega menos b más c omega al cuadrado es igual a dt. Y ahora lo que tengo que hacer es integrar. Entonces me queda menos la integral de omega de b más c omega al cuadrado es igual a la integral de t. Voy a poner el tiempo inicial en 0, entonces va a ser la integral de 0 a t, ponerle de t' aquí, mejor. De 0 a t, entonces me va a quedar t de este lado. Y ahora hay que hacer esta integral. Esta integral no es tan trivial. Se toma un poquillo de tiempo, porque hay que hacer sustituciones y habrá que sustituir y cambiar por un seno o un coseno. Entonces uno usa esta integral, que es igual a 1 entre a tan a la menos 1 de u entre a. Entonces de ahí, esto significa que el t sería, el a sería igual a b y el u sería raíz de c omega. Entonces nos va a quedar 1 entre b, que hay que evaluar en los puntos,
El punto inicial es omega 0 y el punto final es 0. Nos queda tan a la menos 1 de el U, raíz de 0 omega, dividido entre el A, que es B, que hay que evaluar en omega 0 y 0, ¿verdad? Porque la velocidad final es 0. Y me faltó el menos. Este menos que viene acá. Ahora entonces vean, el tiempo no nos puede dar negativo. Aquí tengo un menos. Pero la tangente inversa es 0 en 0. Entonces, en este caso, nos quedaría solo el evaluado en W0. Y ese término viene con un menos, entonces no va a quedar menos que un menos, nos da más 1 entre B. La tangente es la menos 1 de raíz de C, omega 0 entre B. Y ese es el tiempo que tardaría en detenerse. Entonces, vean que cuando hay que ver las relaciones que tenemos. Aquí nos dan solo alfa y omega. Como nos dan solo alfa y omega y nos piden el tiempo, entonces vean que esta relación tiene los tres. Como nos dan alfa en términos de omega, entonces yo lo sustituyo y a la hora de integrar, vea que, digamos, yo podría, si tengo esto así, yo podría integrar, siendo estrictos, yo podría hacer de omega, puedo hacer, bueno, c omega al cuadrado. El problema es que si yo hago esto de esta manera, yo tengo que conocer, debo conocer omega de t, porque este omega depende de t, entonces o sea, tengo que conocer qué es para integrarlo. Pero entonces si yo conociera omega, entonces no tiene sentido. Si conociera omega de t, entonces no tiene sentido calcular esto. Simplemente lo escribo y en la ecuación encuentro el valor. Entonces en ese caso, por eso es que uno en estos casos lo que hace es pasar al otro lado. Entonces, porque se integro el omega por separado y integro el t por otro lado. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un último ejercicio. Profe, ¿podría poner un toquecito ahí como la última parte para copiar Claro. algo? Porfa. Listo, gracias. Ok. Ok. Y entonces este es el último problema que vamos a hacer. Dice, una partícula describe una trayectoria circular de 3 metros de radio. Entonces R es igual a 3 metros. El arco descrito en un instante t viene dado por el arco es el s o la distancia recorrida. Entonces el L es igual a S, es t al cuadrado más t más 1. Es ahí en unidades internacionales que tiene que ser eh, vean que lo malo de esto es que no tiene, me da solo el t. El arco tiene que ser
en metros, ¿verdad? Y aquí en ninguna parte tiene las unidades, entonces esto lo que quiere decir, hay que tener cuidado, entonces no me ponen las unidades, entonces eso quiere decir, para que me dé metros, entonces esto es metros entre segundo al cuadrado, más metros entre segundo, t, más, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido, no sería un S. Entonces hay que calcular en t igual a 2 segundos el arco. Entonces el A sería el L o el S para 2 segundos sería M entre S a la 2 por S a la 2 son 4 segundos al cuadrado más 2 segundos, segundos, aquí me daría 2 más 1 metro, que sería 7 metros. El ángulo, entonces el ángulo, recuerdan que el S era R cita, entonces se obtiene fácilmente, despejo el cita, es entre R, y esto sería para medir este arco de la siguiente manera, ¿verdad? Pongo cita 0 igual a 0 y aquí está cita. Este es S y este es R. Entonces L es 7 metros. Lo divido entre el R, que es 3 metros, y esto me da, bueno, 7 tercios. Y las unidades son radianes, ¿verdad? Aquí nos va a dar radianes. El módulo de la velocidad lineal y angular. Entonces, la velocidad lineal es la velocidad tangencial, entonces esa va a ser de S de t. Simplemente, entonces me va a dar 2 metros por segundo por t más 1 metro por segundo. Que es la derivada de este me da 2t, la derivada de este me da 1. Esta sería la velocidad lineal, que en el tiempo igual a 2 segundos, entonces me daría 5 metros por segundo. La velocidad angular v es igual a omega por r, entonces el omega es v entre r, sería 5 metros por segundo dividido entre 3 metros, y esto me da 5 tercios, sería radianes por segundo. Y el valor de la aceleración angular. El valor de la aceleración angular sería, hemos visto que la aceleración tangencial era r alfa, entonces el at es de v de t, entonces tengo que derivar esta ecuación que sería 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Verdad? Y entonces la aceleración tangencial sería 3 metros por alfa. Entonces el alfa, que eh, la aceleración angular sería 2 metros por segundo al cuadrado dividido por 1 entre r, que sería 2 metros por dividido entre 3 metros segundo al cuadrado, se van, y me va a quedar 2 tercios radianes por segundo al cuadrado. Y esa sería la aceleración angular. ¿Alguna pregunta?
Bueno, eso sería entonces todo lo que tengo para el día de hoy. El viernes, entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer más, más práctica de este tema. Si hay algo que no haya quedado claro, alguna duda que tengan de lo que hemos visto hasta ahora, también lo podemos ver, lo podemos ver el viernes. Entonces me pueden decir en consulta o me pueden enviar, pues si hay algún problema que quieran que resolvamos de alguna otra cosa, entonces me dicen. Pero la idea es resolver más problemas el día del viernes. Y como siempre, seguro revisen a ver, porque seguro va a haber visto también temprano. Aquí tengo una pregunta. Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, quedamos por el día de hoy y nos veríamos el viernes. Mañana hay consulta, ¿verdad, profe? Mañana sí, de 8 a 10. Ok. Muchas gracias, profe. De nada. Gracias, profe. Hasta luego. De nada.